Hola, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a ver algunos ejercicios de estadística. Mi nombre es Jason Eduardo Ortega Calambás de la Universidad Militar Nueva Granada, en el tema análisis de varianza. Como contador de una empresa se desea probar eficiencia de tres máquinas. Decide tomar muestras de cada máquina para ver los resultados. Tenemos nuestras muestras, las máquinas. Pruebe si existe alguna diferencia en la duración en horas de las tres máquinas con un nivel de significancia del 5%. El nivel de significancia, nuestros datos son 12 menos 3 nos da 9. C-1 son los tres máquinas. Menos 1 nos da 2. Nuestras fórmulas, vemos todas nuestras fórmulas. Nuestros datos, sacamos la media, ya sabemos cómo la media. Nuestro promedio es la gran media, esto significa la gran media. Y nuestro suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados totales, nuestra suma de cuadrados de tratamiento y nuestra suma de cuadrados del error. Tenemos nuestro promedio de la suma de cuadrados totales, el promedio de la suma de cuadrados de tratamiento y el promedio de la suma de cuadrados del error. La tabla de análisis de varianza generalizada, tenemos la suma, los grados de libertad, nuestro cuadro medio, nuestro valor final. Este valor final lo sacamos de dividir estos dos. Nuestro análisis de varianza en factor, podemos ver. Y análisis de varianza entre grupos, dentro de los grupos, grados de libertad, promedio de cuadrados, nuestro valor y valor crítico para F. Especificar la hipótesis, todas las medidas son iguales y no todas las medidas son iguales. Elegir el nivel de significancia también denominado alfa, podemos verlo acá. Se identifica el estado estadístico de prueba, podemos ver estadístico de prueba. Y se formula la regla de decisión. No se rechaza la hipótesis nula si f menor que 4,24, se rechaza si f mayor que 4,25. Zona de no rechazo y zona de rechazo. Respuesta: se rechaza la hipótesis nula si hay diferencia entre las medias. Nuestro segundo ejercicio, una organización dedicada al transporte de pasajeros está con proyectos de ampliación de un servicio y ha considerado 4 rutas para hacer recorridos y determinar si existe alguna diferencia entre los tipos de trayecto. Entre las 4 rutas, para ello ha seleccionado 5 conductores. A continuación se muestran los tiempos de recorrido de cada uno. El tiempo empleado de los conductores, nuestros datos. Prueba el nivel de significancia del 5% si existe alguna diferencia en el tiempo medio de viaje a lo largo de 4 rutas. Nuestras fórmulas, nuestros datos, nuestra media, nuestra gran media. Tenemos la suma de cuadrados totales, nuestra suma de cuadrados de tratamiento y la suma de cuadrados del error. Todo formulado. Tabla de análisis de varianza generalizada. Valor final de dividir estos dos, ya sabemos. Y nuestro análisis de varianza de un factor. Vamos a ver. El valor crítico para F. Especificar la hipótesis. Todas las medidas son iguales. No todas las medidas son iguales. Elegir el nivel de significancia también denominado alfa. Valor crítico. Científica el estadístico de prueba. Análisis de varianza. Entre grupos, dentro del grupo y el total. Promedio de cuadrados. Grados de libertad. Probabilidad. Valor crítico para F. Se formula la regla de decisión. No se rechaza la hipótesis nula si F menor o igual que 3,23. Si se rechaza si F mayor que 3,23. Zona de rechazo. Zona de no rechazo. Respuesta: no se rechaza la hipótesis nula, no hay diferencia entre las medias. Como contador se desempeña como analista financiero y desea saber si existe alguna diferencia entre la tasa promedio de un portafolio de acciones, llegando a configurar la siguiente información. Portafolio, nuestros datos, nuestros días, las empresas. Pruebe con un nivel de significancia del 1%. Aquí ya cambia, ya no es 5, sino 1%. Existe diferencia con la cotización diaria de rendimiento de los 4 tipos de acciones.
nuestros datos, nuestras fórmulas, cambia un poquito. Nuestra media, nuestra gran media, la suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados de tratamiento y la suma de cuadrados del error. El total, el porcentaje de suma de cuadrados de tratamiento de totales, suma de cuadrados de tratamiento y la suma de cuadrados del error. La tabla de análisis de varianza generalizada, suma de cuadrados, grados de libertad, nuestro valor, este valor da de dividir estos dos. Análisis de varianza de un factor, análisis de varianza como suma de cuadrados, grados de libertad, vemos acá. Todas las medidas son iguales, no todas las medidas son iguales. Regla de decisión, no rechazar si f menor que 5,18, rechazar si f mayor que 5,18. Conclusión, rechazar la hipótesis nula, ya que f es igual a 129,5 mayor que 5,18. Debido a que se rechaza la hipótesis nula de los rendimientos de las cuatro acciones, el consultor desea utilizar las comparaciones con pares para determinar cuáles difieren del resto. Calcular podemos ver la diferencia entre las medias y si exceden o no su valor respectivo son. Respuesta, se puede asumir que todas las medias tienen una diferencia significativa.